Buenas noches a todos. Es un gusto estar en esta tercera charla del Seminario Tendencias de 2025, donde hemos tenido la asistencia de personas que hacen parte del mundo de la ciencia. A través de este seminario lo que buscamos es hablar, dialogar un poco acerca de temas de tendencia en ciencia, en ingeniería, en tecnología. Y hoy tenemos pues una invitada muy especial y con la cual queremos celebrar el Día de la Mujer precisamente en este mes. Y es nuestra invitada, nuestra profe de UNICAFAM, es Luisa María Montoya, con la charla que tenemos para hoy, que es La mujer en las matemáticas explorando el arte del conteo. Bueno, Luisa es profesora de UNICAFAM ya hace 2 años. También es docente de Nicol Mayor ya hace un buen tiempo. Y bueno, es matemática de la Universidad del Tolima y digamos que tiene una maestría en matemáticas también de la Universidad Nacional y es muy inquieta en términos de datos. Ahorita está haciendo una especialización, un posgrado en data, en Big Data, con la Universidad de La Rioja, si no estoy mal. Y bueno, pues qué mejor que ella para ilustrarnos un poco acerca de esa amalgama de la mujer en las matemáticas. Profe Luisa, bienvenidísima. Y bueno, quedamos en tus manos. Chicos, buenas noches. Yo creo que yo a todos les he dado clase. Espero que sí, no, creo que a todos los que están aquí conectados han tenido clase conmigo, han visto por ahí cálculo o están viendo conmigo análisis o métodos, métodos numéricos o alguna asignatura. Bueno, digamos que le doy primero le doy las gracias al profesor Israel por brindarme este espacio, ¿no? Este espacio, pues no solamente en el mes de la mujer, sino también ya el próximo 14 de marzo también es el Día Internacional de las Matemáticas, entonces también por brindarme, digamos que este espacio para contarles un poco sobre el trabajo que ha realizado la mujer en las matemáticas y contarles un poco también sobre el área, digamos que es la que me gusta, que en este caso es la combinatoria. Entonces voy a compartirles aquí pantalla. Y primero vamos a hablar un poquito vamos a resaltar un poquito los trabajos que han realizado pues diferentes mujeres a lo largo de la historia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Sí, profe, señora. sí, ¿La ven señora. pasar, cierto? ¿Sí? ¿La ven pasar? O sea, ¿todo Sí, Sí, bien? profe, sí, también. sí, todo en orden. Entonces vamos a hacer nosotros el siguiente ejercicio. Si nosotros vemos aquí unas personalidades aquí en la pantalla, ¿ustedes a quién pueden reconocer? Albert Einstein. Einstein, Marie Curie, Nikola Tesla. ¿Sí? Y Alan Turing, ¿no? Entonces, digamos, bueno, digamos que estas personalidades nosotros digamos que las hemos escuchado, las conocemos o hemos leído un poco sobre ellas. Listo, vamos con la otra diapositiva. Por ejemplo, aquí. Neil Armstrong, Bill Gates, Isaac Newton. Ajá, listo, ok, muy bien. Listo, por aquí. Julio Profe, Uh-huh. ¿Quién más por aquí? Gauss, Uh-huh. ¿Y? Bachelet. Se parece. ¿Quién es ella? A ver, ustedes ahí por ahí que recuerden, fue una presidenta por allá de Alemania. Merkel, profe. Angela Ah, Merkel. ok. Ángela, ok, listo, muy bien. Listo, por aquí. Aquí ya se nos hace un poquito más difícil, ¿no? Ya es difícil de reconocer. Entonces, digamos Uy, que... esa, profe, esa es la chica que diseñó la trayectoria, calculó la trayectoria de la luna, ¿no fue? La de la izquierda, de la Más o derecha. menos, sí. Ujú, sí. Bueno, por aquí. Esta diapositiva, a ver. Bueno, por aquí más o menos, pero ¿no recuerdas el nombre?
No, profe, pero ya mismo se lo investigo. Listo, listo. ¿Y por aquí? ¿Por aquí reconocen alguna? No, profe. Ok, listo. Bueno, entonces digamos que este ejercicio es, digamos, digamos que por el momento las primeras diapositivas las reconocemos, ¿no? En la primera diapositiva tenemos 3 hombres, una mujer. A Marie Curie, ¿por qué la conocemos? Bueno, esa es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel, ¿cierto? Y bueno, también tiene ahí, digamos que la cuestión de investigación. Digamos que ahí conocemos varias cosas y conocemos estos 3 hombres. Aquí lo mismo, conocemos a los 3. Aquí casi que no conocemos aquí a Ángela, que no solamente fue presidenta alemana, sino es doctora en física. Y, por ejemplo, ya nos vamos a estas diapositivas y ya no reconocemos, ¿no? No sabemos digamos que, quiénes son los personajes que están en estas imágenes. Entonces, digamos que en la historia, las mujeres no es que no realicemos matemáticas, siempre hemos realizado matemáticas desde, digamos que desde el principio se puede decir, sino simplemente ha sido parte del reconocimiento y cómo la sociedad, digamos que que ha hecho de pronto que nosotras estemos un poco atrás, por decirlo así. Hoy en día, digamos que las cosas han cambiado un poco, no han cambiado totalmente, pero han cambiado un poco. Digamos que en las estadísticas solamente el 30% de las mujeres están en carreras como las ciencias puras o la ingeniería, a comparación de los hombres, que es un porcentaje del 70%. Entonces, digamos que aquí ustedes ven estas imágenes, pero todas estas mujeres han hecho también investigaciones y han hecho grandes descubrimientos y grandes aportes a la humanidad, así como lo han hecho, digamos que las personalidades que vimos anteriormente. Entonces vamos a hablar como un poco de ellas, voy a hacerles como un pequeño, digamos que, hablar un poquito de ellas y ya después vamos con el tema de combinatoria, ¿listo? Entonces, digamos, por ejemplo, en esta imagen es una imagen es una fotografía bien particular porque no solamente tenemos varios premios Nobel, sino también tenemos grandes matemáticos y que hicieron grandes teoremas y grandes teorías, pero aquí, ¿qué podemos identificar? Solo vemos una mujer, ¿cierto? Vemos a Marie Curie, ¿no? Solo vemos una mujer. Y pues Marie Curie tiene una historia bien particular digamos que, de poder realizar su trabajo y toda su lucha, no solamente intelectual, sino también parte de que abrió como esa brecha a la mujer en la parte de la investigación. Y no solamente ella, nosotros conocemos a Marie Curie, pero también hay otras mujeres y eso es lo que quiero resaltar el día de hoy, digamos, especialmente en la parte de la matemática. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con Hipatía de Alejandría, digamos que es como la primera mujer, aunque hay también, digamos, dentro de la historia hay muchas anteriores a Hipatía, digamos que se conoce de ella no solamente por la parte de la geometría analítica, hablemos de las cónicas, de la parte de astronomía, sino también en la parte filosófica y también no solamente digamos que ella, bueno, estaba a cargo de la Biblioteca de Alejandría, también digamos que fue, digamos que una persona que impartió sus teorías y también la lucha de la mujer, ¿no? Ella lamentablemente, pues la historia ahí nos cuenta que murió apedreada porque la llamaban hereje o la llamaban bruja, digamos que por las teorías o por el simple hecho de pensar, el simplemente hecho de hablar, ¿no? Entonces, digamos que se conoce como la primera mujer matemática, pero pues también hay otras filósofas que también estuvieron en esta parte de la ciencia de las matemáticas. Digamos que otra mujer también importante es Sofía Kowalewska. Digamos que es la primera mujer en obtener un doctorado en Europa, bueno, a nivel, digamos que a nivel mundial fue la primera, y tiene una historia bien particular, y es que ella no podía presentar sus trabajos, tanto los artículos que realizaba siempre, digamos que estaban a nombre de su tutor, de un profesor, porque no era bien visto que una mujer, digamos que estuviera en esta rama de la matemática,
pero digamos que fue tanto su lucha que llegó a ser la primera mujer que obtuvo un doctorado en matemáticas, digamos que a nivel mundial. Y el estudio que realizó en diferentes ramas, como el análisis, el álgebra, es bastante importante. Otra, digamos que matemática es Sofía. Sofía, en este caso, digamos que tuvo un poco más de, digamos que de ayuda, sus familiares y especialmente su padre, digamos que le ayudó a esta parte del estudio, digamos de involucrarse más, no solamente, digamos como en esa época se le permitía a la mujer realizar ciertos estudios, pero no llegar al nivel universitario. Ella tuvo la oportunidad, digamos que, de estar en la universidad y de hacer algunas aplicaciones bien interesantes a lo que nosotros llamamos hoy la teoría de anillos, que uno escucha hablar de la teoría de Galois, pero no solamente Galois fue el que hizo parte de esta teoría, sino también, por ejemplo, en este caso, Sofía. Por acá tenemos otra matemática que era una de las mentes que más admiraba Albert Einstein, que decía que era el genio de las matemáticas, hizo grandes contribuciones a la parte de simetría, algo que se utiliza mucho en la física, que es en este caso Emmy Noether. Y por aquí tenemos, yo creo que aquí conocemos a Katherine Johnson, ya por ahí incluso hay una película donde hablan de, digamos que del trabajo que ella realizó, digamos que haciendo unos cálculos de geometría analítica para obtener, digamos, la cuestión de la trayectoria digamos, de la nave o la trayectoria del vuelo, ¿no? Entonces también hace parte, y no solamente como mujer, sino también, digamos, parte de la comunidad, ¿cierto? En una época donde se vivía y todavía la parte de la discriminación allá en Estados Unidos. Por aquí tenemos a Margaret Hamilton, que era una de las que aparecía allí en las primeras fotografías, y ella fue la que hizo prácticamente toda la parte, yo creo que es una parte fundamental de la programación, ¿no? Toda la parte del código y no estamos hablando, digamos, que lo que yo les pongo a hacer por allá en métodos, que yo les digo, bueno, háganme en el método de las diferencias divididas, que por ahí no me lo han querido todavía, diferencias divididas no, sino de progresivas que no me lo han hecho todavía, pero por ejemplo ella era una cuestión de código, pero era manual, entonces era una cuestión de que hizo todo eso manualmente y revolucionó parte de lo que tenemos hoy de programación. Por aquí están los trabajos, mira todo, digamos que todas las líneas de código que realizó y fue parte fundamental para que a lo que nosotros llamamos hoy la NASA, ¿no? Parte de la programación, parte de, digamos que la matemática no solamente es la parte teórica, sino también la parte aplicada, que es lo que un poco les voy a hablar ahorita con la combinatoria. Por aquí tenemos también a Marianne Mirzakhani. Marianne Mirzakhani es la primera mujer en ganar la medalla Fields, que es como el Nobel de las matemáticas. Hizo grandes contribuciones a la parte topológica, ella es iraní, y digamos que su historia es bastante particular, desde siempre le gustó las matemáticas, ganó las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y digamos que su lucha también de que la mujer tuviera esta parte, porque no es una lucha que nosotros paramos, sino que seguimos. Esto no es una cosa de que ya la mujer está en las matemáticas y que las mujeres pueden contribuir, no, es una lucha que tenemos que llevar día a día, que tenemos que nosotros ganarnos esos espacios. Digamos que el papel que ella realizó con sus estudios y al ganarse esta medalla Fields, pues también fue parte, digamos que, de abrir esta apertura de que no solamente los hombres pueden ganar estos premios, sino que también las mujeres con sus trabajos también lo pueden hacer, y especialmente, digamos, en esos trabajos que ella hizo de geometría diferencial, de topología, también hizo de ecuaciones diferenciales. Y por aquí tenemos a Cathy Bowman, que si ustedes por ahí lo recuerdan, ella trabaja toda la parte de algoritmos. Entonces ella, si ustedes recuerdan por ahí, hay una noticia de la fotografía del agujero negro, ¿no? Entonces, pues aquí se lo debemos pues a ella,
que realizó todo ese algoritmo para que nosotros, digamos que pudiéramos ver esa aproximación de esa fotografía. Y bueno, aquí está, digamos que aquí la fotografía, la cuestión del algoritmo y todo lo que realizó y toda la parte matemática. Por allá vemos el tablero con toda esta parte, incluso vemos hasta ahí una regresión lineal. Y por aquí tenemos a una colombiana, que es Tatiana Toro. Tatiana es una de las matemáticas más brillantes. Ella realizó su programa en la Universidad Nacional. Hoy en día ocupa uno de los cargos más importantes en Estados Unidos de la Asociación Matemática. Ella dirige la Asociación Matemática en Estados Unidos y también ha hecho, digamos que, grandes aportes a la investigación matemática. Ella fue una persona demasiado dedicada y esa dedicación la llevó, digamos, a lo que es hoy, que es manejar todo este tema y además de la divulgación, ¿no? Porque nosotros no solamente hacemos la parte de investigación, sino también hablamos un poco de las matemáticas para que los demás también puedan entender y ver que esta rama es fundamental, digamos que en todas las otras ciencias. Listo. Entonces, eso era lo que les quería contar, digamos, como sobre las mujeres, digamos, hay muchísimas, ahí me faltó, digamos que eso es una lista, eso son muchísimas mujeres que han contribuido y pues que seguimos, lo digo porque digamos que yo continúo haciendo algunas cosas también de investigación, algunas cosas de publicación y cuando uno se mete en toda esta parte de las ciencias, digamos que no solamente contribuye, sino en esta parte de la investigación, sino también en la parte de la docencia, digamos que cómo puedo con todas las habilidades y todo lo que he adquirido durante los estudios también dárselo a los estudiantes. Entonces es también una forma de poder también contribuir y también de destacar, porque es importante el papel, ¿no? de la mujer, de la matemática y el papel que juega en el mundo. ¿Listo? Entonces, ahora sí me voy a ir un poquito con el tema que les voy a explicar aquí de matemáticas. Entonces, por aquí les presento un poco. Bueno, digamos que cuando yo empecé la cuestión del pregrado, pues uno en la universidad, pues siempre hay varias líneas, ¿no? Entonces está la línea de álgebra abstracta, está la línea de topología, está la línea de análisis, eso hay diferentes líneas, la de lógica y bueno. Entonces, a mí siempre me ha gustado como hacer cositas de programación, no soy una dura en programación, yo digamos que eso me hace falta muchísimo para programar. Digamos que hay profesores que manejan muy bien, el profe Miller, no sé, el profe de algoritmos que está ahorita maneja más la parte de programación. Yo digamos que manejo cosas, pero todavía soy, como se dice coloquialmente, muy chambona a la hora de realizar programación. Pero me gustaba la programación, pero no quería irme por el análisis porque una de las ramas era hacer análisis numérico, métodos numéricos, entonces no quería irme por esa rama y conocí la parte combinatoria por mi profesor de trabajo de grado que se llama Juan Pablo Yáñez. Él trabaja la parte de grafos. Entonces empezamos a hablar de grafos, empezamos a contar, hablamos del teorema de los 4 colores, después hablamos de algoritmos que me pudieran contar, hablamos del algoritmo de Google, hablamos de una conjetura y de ahí se pudo hacer toda digamos que la monografía, el trabajo de grado que presenté en el pregrado y me empezó a gustar toda la parte de la combinatoria que como me decía mi codirector de trabajo de maestría, decía, pues, ¿qué es lo que hace en la combinatoria? Contar. Si a usted le preguntan qué es lo que hizo, pues contar. Entonces les voy a decir más o menos qué fue lo que empecé a contar. Entonces cuando llegué a la parte de la maestría, yo me presenté a la maestría en matemática aplicada. Yo no sé si yo les conté, digamos, cómo fue todo este proceso. Yo me presenté en la Nacional, yo empecé a estudiar, me presenté la primera vez, pero cuando uno se presenta a la maestría, pues uno tiene que pasar el examen de admisión y el examen de inglés. Entonces, la primera vez que me presenté, pues me fue bien en el examen de admisión, había estudiado bastante. Me acuerdo que en ese examen son 5 puntos para resolver uno en 3 horas.
Entonces le preguntaban a uno algo de cálculo, le preguntaban a uno de ecuaciones diferenciales, le preguntaban a uno de estadística, le preguntaban un punto de análisis, así como variadito, ¿no? Digamos, toda la parte de matemática aplicada. Entonces, cuando yo me presenté ahí a la universidad, yo no quería presentarme a matemática pura porque me daba mucha pereza volverme a encontrar con las teorías. Para las teorías se requiere, digamos que bastante rigor y bastante tiempo. Entonces yo dije, no quiero irme por la matemática aplicada. Siempre como que me gustó esa parte como de la programación. Por ahí yo tengo una compañera que estudió conmigo, que está conectada aquí acompañándome, que las dos ahí nos gusta esa parte de la matemática aplicada, sino que a ella le gusta más es la parte de estadística, pero ahí las dos le hacíamos a la parte de programación. Entonces yo dije, no, me voy a presentar ahí a matemática aplicada para huirle a la matemática pura. Y cuando me presenté, entonces me tocó presentar el examen de admisión, que era el examen de matemáticas y el examen de inglés, y el examen de inglés lo perdí. Entonces perdí mi primer intento porque tenía que pasar los dos. Entonces ahí lo perdí porque digamos que una cuestión que me ha dado durísimo es la parte del inglés. Entonces en la segunda vez que me presenté, presenté el examen de admisión otra vez, unas preguntas diferentes. Presenté el examen de admisión, el examen de inglés, bien alcancé a pasarlo, pues a uno le piden como profesional debe tener el mínimo que es el B1, entonces lo presenté y lo pasé. Y lo más difícil que se me presentó en este caso fue la entrevista, porque le hacen a uno el examen y luego la entrevista, y en la entrevista me corché, me preguntaron qué iba a trabajar en el trabajo de grado, y ahí yo me quedé pensativa, yo dije, no sé. O sea, quería estudiar la maestría en matemática aplicada, pero no sabía qué iba a hacer de trabajo de grado. Entonces, ahí me tocó volverme a hacer una tercera vez, presentarme una tercera vez, entonces me toca volver a presentar la prueba de inglés, volver a hacer el examen de admisión con otras preguntas diferentes. Y ya en la parte de la entrevista ya pude decirles, ya tengo un trabajo, quiero dedicarme a la parte de la combinatoria. Entonces, cuando empecé a ver toda esta parte de la combinatoria, pues uno dice, bueno, se va a ir por aplicada, pues debe ver toda la parte de aplicada. Pero yo dije, no quiero ver nada de matemática pura y terminé viendo cuestiones de matemática pura porque me fui por el lado de combinatoria, pero lo que hice fue totalmente, digamos que la parte teórica con algunas aplicaciones en la parte computacional. Entonces, digamos que conocí a dos grandes personas, que fue el profesor Rigoberto Flores, él enseña en Estados Unidos en la Universidad de Citadel, y el profesor José Luis Ramírez, que es profesor de la Nacional, son los que manejan la parte de combinatoria, son unos duros. Entonces, digamos que empecé yo con toda esta parte de contar. Entonces, vamos a empezar de una vez ya a hablar de un poquito de matemáticas, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a presentar, digamos, qué fue lo que yo investigué durante mi trabajo de grado. No sé si están por ahí. Pues es que escucho, si me están escuchando, todos vamos bien, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí. Sí, señora. Te escuchamos, te escuchamos. Listos, es que yo digo, no sé, se van y yo acá hablando sola. Bueno, entonces, digamos que voy a empezar a hablar de cómo iniciamos toda la parte del conteo, después del conteo, qué fue lo que queríamos sacar con ese conteo, y al final que llegamos, bueno, si me alcanza esta media hora, yo creo que sí. Listo, entonces, digamos que toda esta parte teórica tiene una aplicación. Yo no me voy a ir hacia la aplicación, sino la idea de nosotros era llegar a la parte teórica, realizar parte de programación para hacer más fácil la parte teórica, porque nosotros tenemos que contar unas sucesiones, y no estamos hablando unas sucesiones de números, sino son unas sucesiones que son infinitas de números. Entonces, para este caso es muy importante utilizar la parte computacional. ¿Esto para qué? Entonces, digamos que el conteo que nosotros queríamos realizar es muy aplicado a la parte de secuencias del ADN. Entonces, recuerden que, pues, que nosotros tenemos en nuestra composición celular, pues, el ADN. El ADN es una cadena que está escrita por palabritas, ¿no? Como por letras.
Entonces, digamos que nosotros hicimos lo mismo, empezamos a contar cierto tipo de letras y la idea era encontrar un patrón. Entonces, esto es utilizado, por ejemplo, en la parte, digamos que del ADN, en la parte de teoría de códigos, en la parte de la información genética, digamos, porque ustedes saben que hacer cuestiones de investigación y hacer cuestiones de laboratorio cuando se tienen que utilizar cierto tipo de insumos, pues eso requiere un costo. Entonces, digamos que uno empieza a hacer un tipo de simulación computacional para ver todas las posibilidades y es mucho más fácil para no generar tanto costo. Entonces, este tipo de conteo nos permite ver más rápido las posibilidades y poder encontrar cierto tipo de patrones. Entonces, lo que nosotros hicimos fue prácticamente toda la parte teórica. Ya después, digamos que si se quiere seguir estudiando o, digamos, se quiere empezar a aplicar, pues ya se puede hacer, digamos, que en otros trabajos futuros. Entonces, digamos que empezamos nosotros con los números de Catalán. Entonces, digamos que hay diferentes sucesiones muy conocidas, diferentes números, como la de Fibonacci. ¿Sí han escuchado la sucesión de Fibonacci, cierto? Sí, señora. Está, por ejemplo, la de los números de Lucas, y en este caso están los números de Catalán. Es una sucesión que, digamos, que lleva el nombre del matemático quien obtuvo contar esta sucesión. No fue el único matemático, por ejemplo, Euler o Euler, como le quieran ustedes llamar, también empezó a trabajar un poco sobre esta sucesión, pero entonces voy a empezar a hacer, digamos, como el mismo conteo que empezó a usar Catalán para encontrar esta sucesión. Entonces, digamos que a eso se dedican las personas que estudian combinatoria, a contar patrones que pueden suceder en la naturaleza, como sucede con Fibonacci, o a contar, digamos, que cierto tipo de cosas cuando hay un patrón o cuando hay una ejecución repetitiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que empezó él a notar? Entonces, él tiene unos polígonos, un polígono regular. Entonces, ¿qué es un polígono regular? ¿Ustedes ahí qué recuerdan que es un polígono regular? ¿Ahí qué recuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan? ¿Qué es un polígono regular? ¿Ya se les olvidó? Es una figura geométrica que es, creo que simétrica, si no estoy mal. Tiene los lados Tiene iguales. todos los lados iguales y los ángulos internos iguales, profe. Listo, muy bien. Así, esa es la definición. Listo. Entonces, él empezó a mirar todas las triangulaciones posibles que se hacen en cada uno de los polígonos regulares. Entonces, por ejemplo, aquí hay un polígono, creo que este es de 10 lados, y entonces esta es una manera de las triangulaciones. Entonces, mira cuántas triangulaciones. Entonces, esta es una triangulación. Triangulación de un polígono de 10 lados. Listo. Entonces, pero imagínense contar cuántas son todas las posibles triangulaciones. Pues uno empieza con el triángulo y pues solo tiene una, ¿cierto? Con el cuadrado más fácil. Con el pentágono entonces se va volviendo un poquito más engorroso y el hexágono, y a medida que usted va teniendo más lados, pues para contarlo es un poquito más difícil, ¿cierto? Entonces hay que buscar primero una manera de contarlo más fácil y segundo, qué resultado nos da en el conteo. ¿Listo? Entonces son dos cositas importantes. Entonces, por ejemplo, acá hay dos tipos de triangulación. ¿Listo? Entonces, imagínense cuántos tipos de triangulación hay aquí en un polígono de 10 lados. Son muchas, son muchas. Aquí solo tengo dos. ¿Listo? Entonces, la idea es buscar una manera, primero, de contarlo más fácil y segundo, de mirar qué nos resulta de ese conteo. Entonces, resulta que empezamos primero con el elemento nulo, o por ejemplo, llamémoslo el polígono regular vacío, que es en este caso un segmento de recta. Entonces, eso, pues, en este caso no equivale a 0, sino equivale a 1. Entonces, siempre en las representaciones de la combinatoria, nosotros vamos y no solamente aquí en estas triangulaciones, sino en muchos, podemos contar como el elemento 1, el elemento vacío, pero se cuenta como el elemento 1. Siempre debe empezar 1. Listo. Nuestro primer polígono regular es el triángulo. Entonces, ¿cuántas triangulaciones tiene? Pues tiene una. Pero para empezar a realizar este conteo, nosotros vamos a hacer
algo bien particular, y es que vamos a fijar un segmento de recta, o sea, la base. Entonces, fijamos la base y sobre esa base es que vamos a empezar ¿a qué? A realizar las triangulaciones. Entonces, aquí tenemos solo una triangulación, ¿listo? ¿Cuál es nuestro siguiente polígono? De 4 lados, un cuadrado, listo. Desde aquí tengo mi dibujo del cuadrado, tengo una basecita, ¿cierto? La base que tengo fija, y sobre esa base voy a hacer la triangulación. Pero aquí sucede algo particular. Tenemos una triangulación, pero el restante, nosotros vemos que se forma un triángulo. Ese triángulo corresponde a la triangulación que nosotros realizamos del triángulo. En este caso corresponde a 1, porque solamente tiene ¿cuántos? Tiene 1. Lo mismo, si nosotros tomamos la otra triangulación del cuadrado, ¿qué es lo que nos va a sobrar? Un triángulo. Y ese triángulo cuenta las triangulaciones del primer polígono que nosotros realizamos, en este caso que es el triángulo. ¿Listo? Entonces, ese es el patrón que se va a empezar, digamos que, a ver en este conteo, porque eso es lo que se hace realmente en parte de la combinatoria, y es buscar una forma de contar más sencilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cuadrado, el siguiente polígono es de 5 lados, en este caso el pentágono. Entonces, volvemos a tomar nuestra base fija y sobre esa base es que nosotros vamos a empezar ¿a qué? A hacer la triangulación. Listo. Entonces, yo hago mi primera triangulación en el vértice, en este primer vértice. Yo acá tengo el triángulo y aquí ¿qué tengo? Tengo una figura de 4 lados. Esa figura de 4 lados nosotros la vamos a contar como la triangulación ¿qué? Como la triangulación del cuadrado. ¿Cuántas triangulaciones del cuadrado obtuvimos? Obtuvimos 2. Por eso el conteo de esta triangulación es 2. ¿Listo? En esta dejamos la misma base fija, pero pues vamos a contar en el otro vértice y aquí tenemos en este caso dos triangulaciones que corresponden a un triángulo. ¿Qué cuánto corresponde aquí? Sería 1 y como es la otra, entonces va en multiplicación y 1 por 1 nos da 1, o sea que esta corresponde a una sola triangulación. Y si ya nos vamos teniendo la misma base fija, pero si nos vamos ya al último vértice, en este caso por contar para que nos forme el triángulo, pues esta partecita que vamos a obtener aquí, pues es una figura de 4 lados, lo que corresponde a este conteo que equivale a 2. Entonces, es una forma de contar, de cómo fue que digamos que hizo Catalán para esta sucesión. Entonces, si ya empezamos, que el primer número que encontramos, la primera triangulación es del elemento nulo, o sea, 1. Luego la del triángulo es 1. Aquí la del cuadrado, en este caso son 2 que encontramos. Y aquí la del pentágono, si sumamos al final, ¿cuánto nos salen triangulaciones? 5 en total. ¿Listo? Y uno lo puede hacer. Uno puede hacer todas las triangulaciones y nos van a salir 5. Pero la idea no es contar todo, sino encontrar una manera de contarlo más fácil. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿esta cómo sería? Entonces yo tengo aquí una base fija, ¿cierto? Una base fija, y lo que yo voy a encontrar aquí son digamos que unos polígonos restantes, entonces tendríamos que mirar cuánto es el conteo de esos polígonos restantes. Entonces prácticamente estamos, digamos que contando con el conteo de las figuras anteriores. Digamos que esta sí es un poquito más difícil de ver porque esta es de 10, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ya llevamos la de 5, por ejemplo, si vamos a la de 6. Entonces, por ejemplo, aquí están las triangulaciones, pero vamos entonces a la de 6. Entonces, tengo aquí el hexágono, en este caso vuelvo a tomar la base, que esa base me va a servir para construir las triangulaciones. Entonces, construyo la primera triangulación y lo que digamos, lo que sale aquí es un polígono de ¿cuánto? De 5 lados, pero nosotros ya contamos todas las triangulaciones posibles, que ¿cuánto nos dieron en este caso? Nos dieron 5, ¿cierto? Nos dieron 5 en total. Listo, entonces esta equivale a 5. Listo, si por ejemplo voy a contar en este caso la triangulación para el siguiente vértice, aquí voy a obtener un polígono de 4
y un polígono de 3. En el de 4, ¿cuántas triangulaciones obtuvimos? 2. Y en el polígono de 3 obtuvimos solo una, y al multiplicarlo 2 por 1, pues nos da 2. Listo. Si nos vamos al siguiente vértice, vamos a obtener entonces el polígono de 4, polígono de 3, que el polígono de 4 es 2, polígono de 3 es 1, que nos da un total de 2. Y por último, para el vértice que nos forma la última triangulación, pues vamos a obtener un polígono, en este caso de 5, que son 5 triangulaciones en total. Y al sumar esto, entonces todas las triangulaciones que hay en un polígono de 6 lados son 14. Al sumar todas estas nos da 14. Entonces, imagínese uno hacer todas las figuritas y encontrar las 14 triangulaciones, entonces hay que buscar es una manera diferente de encontrarlas, de contarlas, ¿listo? Entonces, esto fue como se descubrió, bueno, o se contó la sucesión de Catalán. Entonces, Catalán empezó así con estas triangulaciones, y hay otras maneras de contarlo, que digamos que fue parte del trabajo que realicé. Bueno, aquí hay como una generalidad que es un teorema, entonces ya podemos ver una estructura que primero es una base fija y con esa base pues empieza a pasar por todos los vértices y al final pues va tomando siempre el conteo anterior. Entonces al final esto es un teorema. Tiene una demostración bastante interesante porque uno la hace por inducción. A mí me tocó hacer esa demostración y no me acordaba cómo era que uno hacía por inducción. Esa es la primera demostración que le enseñan a uno a hacer. Pero ahí fue muy interesante. Esto fue parte de la lectura, porque cuando uno está realizando un trabajo, sobre todo esta parte sea de pregrado, sea de posgrado, ustedes chicos que están en la parte de su proyecto integrador, uno tiene que realizar las lecturas de trabajos que tengan alguna relación con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y es importante nosotros también empezar a evaluar y empezar a mirar cómo fue que se construyeron las cosas. Y eso fue lo primero que yo hice en el trabajo y me pusieron a hacer estas triangulaciones. Entonces, lo primero que me dijo el profe, listo, van a encontrar ustedes todas las triangulaciones, y pues yo empecé a dibujar una por una. Pero ya después me di cuenta que eso tenía como un patrón y yo dije, pero esto se va repitiendo aquí, y pues la idea es que yo aprendiera esa parte también a contar. Pues ya sabía algo de grafos, pero aquí ya empieza a tener uno más, digamos, como más rigor, tener más definiciones, tener un sustento más teórico, pero uno tiene que empezar también, así como lo hicieron al principio, entonces uno lo empieza así también, ¿no? Es así como cuando yo les colocaba las derivadas, los que eran por ahí cálculo diferencial conmigo, que alguna vez les puse a hacer derivadas por definición, que no, profe, ¿cómo así que las derivadas por definición? Si están todas las reglas y no hay necesidad, pero pues se debe, digamos, que ver cómo era que se hacían antes y cómo a partir de la definición, pues llegamos a esos teoremas que nos hace más fácil hacer la derivada, ¿cierto? Por ahí alguna vez yo les mostré la demostración de la derivada de x a la n, pero digamos que eso fue hace rato. Listo. Entonces, al final, digamos que era lo que nosotros queríamos, empezar a fundamentar los números de Catalán. Digamos que esta sucesión que vemos aquí, también nosotros la podemos ver como una función, ¿no? Esto tiene un patrón y la idea es buscar una función que me describa ese patrón. No todas las sucesiones digamos que se le han encontrado algún patrón, porque nos sucede, por ejemplo, con los números primos, ¿no? Los números primos, pues no le hemos encontrado un patrón, no le hemos encontrado una función o una fórmula cerrada que me diga que yo puedo encontrar cualquier primo. ¿Sí o no? Eso es uno de los grandes misterios y problemas del milenio que hay que resolver, ¿no? Por ahí si alguno tiene tiempo ahí como para que en sus tiempos libres le piensen un poquito sobre los números primos que tanto me gustan también. Entonces, digamos que se hizo toda esta parte que también aportó mucho Euler, toda esta parte de la función, que todo esto se llega a partir de series de Taylor. No sé si ustedes por ahí los de análisis matemático específico, nosotros vimos algunas, estamos viendo algunas series de Taylor para llegar
a una serie de variable compleja y ahí veíamos cómo salía, ¿sí o no? Ahí hacíamos el conteo, prácticamente hicimos así algo parecido. Digamos que con métodos por allá lo veremos como al final, también en algún momento creo que en integral, creo que les hice, digamos que un ejercicio, no sé si lo recuerda por ahí, creo que está Joel, que les hacía la de la integral de e a la x al cuadrado, que es una integral que no se puede hacer, es una integral analítica y nos tocó hacerla aproximadamente con métodos numéricos a partir de una serie de Taylor. Entonces, aquí también entonces, aquí también se hace, digamos, que por el mismo estilo, entonces digamos que no voy a dar un poco el detalle de esa parte. Pero resulta que hay otra manera de contar esos números de catalán y es a través de los caminos y palabras de Edith. Entonces ya tenemos otro elemento combinatorio. Entonces, el primer elemento combinatorio que nosotros, pues en este caso aprendimos un poco fue las triangulaciones, ¿cierto? A partir de polígonos regulares, empezar a contar y llegar a una sucesión, ¿cierto? Entonces, hay otros elementos combinatorios, en este caso como los caminos. Entonces, resulta que los caminos son, digamos que pasos en este caso norestes y pasos surestes. Nos vamos nosotros a ubicar en este caso en el plano cartesiano, en el primer cuadrante. Entonces, la idea es poder dibujar, ¿no? De siempre el camino inicia con un paso hacia adelante. Y algo bien importante es que no puede estar por debajo del eje X. Entonces, por ejemplo, este es un camino de Edith. Acá imaginémonos, es que no sé si esto se puede rayar aquí. Creo que sí o no sé. No se puede rayar. Bueno, ahí terminé yo haciendo una cosa rara, pero no. Entonces, imaginémonos aquí como ¿cómo es que se llama? Digamos que el eje en este caso, el del primer cuadrante, entonces sobre este va a estar el eje X y aquí el eje Y. ¿Listo? Entonces los caminos de Edith van a andar solo por el primer cuadrante del plano cartesiano, con pasos norestes, pasos surestes, pero no deben estar por debajo de X. ¿Listo? Entonces una forma digamos que de contar esos números de catalán fue a través de estos caminos. Entonces, digamos que yo empecé también a realizar el mismo ejercicio, empecé a hacer todos los números de catalán, pero la idea era buscar una forma de contarlo. Entonces, una forma de contarlo, en este caso por aquí tengo digamos, cómo fue el conteo, pero para eso pues necesitamos saber unas características. Entonces, resulta que los números de catalán primero tienen valles. En este caso van a ser los valles que están conformados por el paso sureste y paso noreste, ¿listo? Y van a estar los picos que van a ser por el paso noreste y paso sureste. Entonces, estos que vemos acá son los picos y esto va a tener unas alturas, que la altura va a ser, en este caso, la distancia que hay desde el eje X hasta el valle, ¿listo? Eso van a ser las alturas. Y fuera de eso, nosotros asociamos una palabra a cada camino. Entonces, si el camino va hacia arriba, o sea, noreste, se va a llamar U. En este caso, en inglés, que sería up, ¿no? Y si va, en este caso, hacia abajo, que es noreste, entonces sería con D, en este caso, down. ¿Listo? Entonces, digamos que así fue que se empezó a hacer esta parte de las subpalabras, que era lo que esencialmente nosotros queríamos. Así como en el ADN que está cada una de las vitaminas, que la adenina y todo esto, que cada una tiene una letra que la distingue, aquí también hay una letra que distingue cada uno de esos pasos. Entonces, por ejemplo, la palabra asociada a este camino, entonces sería en este caso, este paso es noreste, entonces U, por aquí D, por aquí U, D, por aquí U, D, U y por aquí D, D, D. Siempre el camino tanto sube y el debe siempre debe terminar en el eje X. Eso es importante, no de quedar así como mochito, no, tiene todo que terminar, ¿listo? Eso es algo importante. ¿Qué podemos nosotros ver más? O sea, nosotros tenemos el gráfico, tenemos en este caso la palabra asociada y en esa palabra nosotros podemos ya empezar a identificar características. Por ejemplo, puedo identificar los picos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un pico,
por aquí tengo un pico, aquí tengo 2 picos seguidos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y por acá tengo unos valles, entonces aquí puedo identificar los valles. Eso es, digamos que uno al principio dice, no, pues eso es sencillo, pero digamos que es importante empezar a identificar. Pueden que sean cosas muy sencillas, pero dentro de lo que ustedes puedan describir y detallar, ahí se pueden encontrar varias cosas. Así por más simples que sean, por más simple que uno diga que 1 más 1 es 2, entre 1 y más 1 sea 2, hay muchas cosas que definen entre ese 1 más 1. Y ahí uno puede encontrar una variedad de cosas y puede investigar un montón de cosas. Entonces, las cosas simples llevan también dentro de ellas, dentro de la descripción, varias cosas particulares que le permiten también a uno hacer varias investigaciones. Entonces, nosotros empezamos aquí a detallar quién eran los picos, quién eran los valles. Listo. Después de esto, pues empezamos a mirar, digamos, una forma de contarlo, porque yo empecé también con cada uno de los caminos, primero con el camino nulo, que equivale a 1, y después empezaba con un camino, que el camino, digamos que particular es, por ejemplo, venga, yo les muestro un camino particular. El camino más particular es el primero que nosotros conocemos, que es este, que es el camino UD. Ese es el primer camino. ¿Sí o no? Que tiene una longitud, tiene longitud en este caso 2. Ese es el primer camino que nosotros conocemos, o sea, un pico. Después conocemos este otro camino, luego conocemos este, luego conocemos este que es de longitud, en este caso 6, por acá longitud, todos estos son de longitud 6. Y son toda la posibilidad de caminos, pero si ustedes ven, son muchos, entonces hay que buscar una manera diferente y eso fue lo que nosotros, digamos que empezamos a realizar. Esto ya lo habían hecho otras, digamos que otras personas, que fue empezar a mirar por aquí, venga que yo me adelanté mucho. Entonces, digamos que lo primero que nosotros hicimos fue tener el camino nulo, que es 1, ¿sí o no? Nosotros conocemos el camino nulo, en este caso en el camino de Edith es un punto, ¿listo? Que está ubicado en la coordenada 0,0. Y luego identificamos que siempre un camino va a tener una subida y siempre va a tener una ¿qué? Un camino abajo, ¿cierto? O sea, una U y una D. Y todo esto es un camino de Edith junto a otro camino de Edith. Eso fue lo que identificamos para empezar a realizar el conteo. Entonces, todo esto ya son como, ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, todo esto que yo realicé fueron parte de lecturas, parte de papers, parte de libros, todo esto fue parte de libros y esta parte fue la cuestión de código, porque eran muchos caminos que teníamos que contar. Entonces, la manera más fácil fue hacer las sucesiones a partir de códigos. Utilizamos en este caso el lenguaje simbólico en Wolfram Matemática. ¿Listo? Entonces, ahí hicimos varios conteos de esos caminos, para entender un poco, digamos que nosotros en los papers, pero en los artículos encontramos varios conteos, pero lo que nos ayudó mucho fue la parte de hacer esto en programación simbólica. Encontramos las funciones, entendieron las funciones, pero lo que realizamos en particular y algo muy interesante fue empezar a colocarle a esos caminos, digamos que un tipo de restricción. Y eso es lo nuevo que pues, sacamos junto con los otros profes, que fue prácticamente, digamos que la conclusión a lo que queríamos llegar de nuestro trabajo, de mi trabajo de grado, que fue todo esto, ¿no? Que fue todo el conteo, pero ya colocando cierto tipo de restricciones y pues con ayuda de matemática lograr comprobar algunos teoremas porque se sacaron de esto unos teoremas, ¿listo? Entonces, digamos que fue toda esta partecita, nosotros no solamente contamos 2 palabras, contamos 3 subpalabras, digamos que hasta 4 subpalabras y al final pues llegamos a las conclusiones que queríamos, a los objetivos que inicialmente nosotros nos planteamos, que eso es muy importante que ustedes cuando estén haciendo su proyecto integrador, ustedes tienen unos objetivos, deben concluir de acuerdo a esos objetivos. Entonces nosotros logramos cumplir con todos estos objetivos, que pesar que ya se nos va a acabar el tiempo, pero como la idea de esto era empezar a contar y sacar nueva parte de ese conteo en la combinatoria.
Y algo bien interesante es que hace poquito ya salió el paper, ya salió, digamos que la publicación aquí les voy aquí a compartir otra vez la pantalla, ya tenemos un artículo, entonces, sobre estos resultados. Por aquí les voy a compartir aquí, está en una revista que digamos que maneja toda la parte de combinatoria. Entonces aquí está el artículo, por aquí podemos ver el PDF y ver, digamos que todos los resultados. Es una revista que está indexada, está en una buena categoría, y fuera de eso, pues los resultados que obtuvimos también fueron agregados a la enciclopedia de secuencias, que es la OEIS. Entonces digamos que fue muy bueno el trabajo porque pues logramos sacar cosas muy interesantes. Entonces aquí está todo el artículo de todos esos resultados que obtuvimos durante pues el tiempo de investigación que realizamos. Digamos que esto pues no solamente me abrió las puertas pues a obtener, digamos que una buena nota, a toda la parte de hoja de vida académica, sino también, digamos que darse uno a conocer, eso es algo muy importante, y pues también de que las mujeres también estamos en este campo de la combinatoria. Pues fueron dos mis profes que dirigieron mi trabajo de grado, pero somos varias mujeres que trabajamos en este campo de la combinatoria, y también pues el reconocimiento que uno tiene al realizar esto. Esto me abrió muchas puertas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con esta investigación en el Ministerio de Ciencias. Nosotros logramos, digamos que estar en una de las propuestas que lanzan cada año, y pues con esta propuesta logramos, digamos que estar ahí dentro de digamos que de las investigaciones de MinCiencias. Entonces digamos que fue ahí un trabajo que realicé bien interesante. Entonces, pues eso es lo que les quería comentar. Si tuviera más tiempo más adelante, les sigo comentando cómo fue al final que llegamos a todo esto, pero eso era lo que les quería contar un poco. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o... Sí, no sé, chicos, si tienen dudas, preguntas, comentarios, felicitaciones que quisieran comentar. Joel. Pues, profe, sí destacar algo que siempre nos dijiste desde que te conocimos nosotros en, creo que segundo o tercer semestre, que si bien yo tenía ya el concepto, digamos, corto o fácil para los diferenciales, para las derivadas, pues uno sí tiene que saber de dónde viene, ¿no? Porque todo lo que se mataron la cabeza para descubrir ese método fácil, y pues ya que a uno solo le enseñan el fácil, uno también tiene que entender que hubo investigaciones, hubo procedimientos, hubo análisis, hubo pruebas, hubo errores, hubo tiempo. Entonces, destacar eso. Y pues, profe, yo sabía que su merced sabía mucho, pero no tanto. Ok, les voy a enviar por aquí, si quieren de pronto ver un poco más del artículo, les voy a enviar aquí el enlace. Yo se los había publicado a los de análisis, pero si los otros chicos quieren ver de pronto un poco más aquí del artículo y de pronto conocer un poco más, aunque ahí está como resumido un poco, pero en resumidas cuentas ahí está lo que investigamos con los profes y todo el proyecto que logramos sacar ahí para MinCiencias y todo esto. Listo, no sé si alguien tenga otra pregunta o... ¿Quién más por allí? Están muy callados. Ah, por aquí Jamie. Jamie. Buenas noches. No, pues pregunta más que nada no. Yo creo que cada vez que como que tenemos la oportunidad de escuchar a los docentes de la Unicafam, uno se da cuenta que de verdad en la universidad hay muy buenos docentes con muy buena formación, docentes que realmente saben mucho, saben de lo que nos están guiando, y adicional, pues
que se les nota la pasión por lo que hacen. O sea, realmente es impresionante. Cada vez que hay como esa oportunidad o estas oportunidades donde ustedes como docentes son los que se presentan, es impresionante como también como la tranquilidad que uno tiene de que de verdad está en una muy buena universidad por la calidad de docentes que la forman. Y no, profe, felicitaciones de verdad por toda su trayectoria, y es increíble. Yo me sorprendo todos los días con ustedes. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quién más? No, maravilloso, maravilloso ese comentario, Jamie. Que sí, tienen una planta docente genial, dispuesta para ustedes. Sí, y hay muchas mujeres que todos los días están haciendo, digamos que en la parte de la ciencia, no solamente en la parte de matemáticas. Y aquí tengo conectados dos grandes amigas también que están en la parte de matemáticas, que es Jessica, por ahí está conectada, ella está en la parte de estadística, y también está la profe Janet, que es una persona que también ha hecho bastante por la educación aquí en Colombia. Entonces, digamos que ahí estamos todos los días haciendo cosas, y no solamente, como les decía, en la parte de investigación, sino también en la parte de educación, ¿no? En cómo nosotros estamos aportando a ustedes, los estudiantes, para que también tengan el rigor, y no solamente en la parte aplicada, sino también en la parte teórica. Los ingenieros también investigan, los ingenieros también crean. Entonces, y es importante que tengan esa fundamentación de las ciencias para poder hacer, digamos que estos aportes o estas creaciones. Gracias, Luisa. Ha sido un placer escucharte. En parte porque hace sentir la importancia de los primeros semestres o los últimos años de secundaria, cuando se hacen tantos ejercicios y se genera esa habilidad de identificar regularidades y patrones. Es genial ver cómo se usa, y sería muy interesante que los profesores de matemáticas pudieran asistir a estas charlas para recordar y hacer mención a eso, a la identificación de regularidades y patrones, cómo históricamente ha sido utilizada y cómo actualmente pues es totalmente vigente. Por algo hay muchos que dicen que las matemáticas es eso, es el encontrar regularidades y patrones, que le da mucha vida a la matemática. Pero muchas gracias, es un placer escucharte. Gracias, profe, también por estar aquí. La profe Janet también, que es una persona también, profe, que hay que también, a ver si la profe también nos acompaña también en el seminario, una profe que ha hecho bastante por la cuestión de la educación y especialmente la educación matemática. Gracias, profe. No, profe Janet, bienvenidísima a este espacio, y precisamente este espacio es para eso, para generar estos diálogos. Se llama Seminario Tendencias, porque precisamente lo que queremos es abordar todas estas líneas en ciencia, tecnología e ingeniería en las que estamos allí. Bueno, la profe Luisa nos muestra ahorita un paper de 2025 que eso es tendencia, o sea, eso es recién sacado del horno. Y eso, digamos que da una maravillosa sensación de todo este trabajo que se está generando, de todo este rol tan importante de la mujer. Feliz día a todas las mujeres que están aquí, las que trabajan en ciencia. Creo que fue súper revelador ese inicio que me encantó tanto de esta charla, como sí, que se reconoce y que no. Y creo que deja en evidencia una deuda histórica que se tiene, ¿no? Entonces, no, está maravillosa esta charla, de verdad. Muchas gracias, profe Luisa, por aceptar esta invitación cuando te hice por ahí coquitos de, ¿te gustaría estar en este espacio? Genial que dijiste sí, y que este espacio, pues, nada, está muy, muy, muy chévere y muy interesante, no solo digamos, por la calidad profunda, técnica, conceptual, sino también por lo que engloba términos del rol de las mujeres en la matemática.
Entonces, nada, vamos a cerrar esta charla. Les agradezco mucho, gracias a la profe Janet, a todos los invitados que estuvieron, a nuestros estudiantes, a la profe Luisa. Estamos armando un espacio en el YouTube de Unicafam donde vamos a encontrar estas charlas porque creemos firmemente que es importante divulgar, que es importante compartir y seguramente allí estaremos en esos espacios. Entonces, nada, un gran aplauso para nuestra profesora Luisa y un feliz día para todas las mujeres y que estén muy bien. Una feliz noche. Gracias. Muchas gracias, profes. Bueno, Muchas feliz gracias, bien. profe. No, profe, gracias. Gracias. Chao, chao.